Viene del extranjero el hombre. Viene del Así, otro de país. otro país. De otro país. Me venía escuchándote, la verdad que Sí. ha sido un día muy movilizador. Sí, muy... como decimos, no sido de narices húmedas, sino, sí, también. Sí, de narices y ojos de ojos húmedos. húmedos, un programa de ojos húmedos. Bueno. Bueno, primero tu impresión de la jornada, ¿no? 6 de octubre de 2011, hay que anotar como día histórico para Mendoza, ¿no? Sí, y para Cuyo, vos sabés que el 20 de octubre de 2008 comenzó el primer juicio en Cuyo, allá en San Luis. En San Luis. O sea que octubre un mes para tener muy en cuenta en esta temática. Y la verdad que sí, vinimos, nosotros tenemos un programa de derechos humanos, además allá en San Luis, en otra radio colega, en FM Universidad, donde venimos abordando hace 12 años toda esta temática y después de mucho difundir, bregar por la vigencia de los derechos humanos y la necesidad de que se terminara la impunidad, la verdad que nos llena de orgullo sentir que hemos sido partícipes con algún pequeño granito de arena con todo lo de la difusión. Y la radio pública en San Luis también nos ha permitido desde hace muchos años justamente difundir todo esto, y el hecho de que yo esté acá tiene que ver con la posibilidad que me dio la radio de poder transmitir en vivo lo que estaban haciendo acá en Mendoza, la emoción, la alegría de encontrar a muchos viejos compañeros. Y que eso de viejo se te habrá escapado, ¿no? sí, por ellos, Sí, yo. sí, está bien. El viejo por mucho tiempo que nos Sí, conocemos, sí. vamos a ver cómo es esto. Está nuevito. No aclare que oscurece, mire. No, se No, complica, sí, siempre sí. nos pasa lo mismo, los periodistas empezamos y después, Sí, ¿dónde sí. ha terminado esto? Sí. Algunos políticos también. Pero eso se les podría oscurecer más rápido. ¿no? Sí. Sí, digo, no, un paréntesis. Yo la verdad que hace mucho que fui a Mendoza, viví muchos años en Mendoza y la verdad que conozco mucho, o conocía por lo menos. Vi pocos políticos, pocas caras políticas Sí, esta mañana. efectivamente. Digo, no sé qué habrá pasado, porque no fue. Estaba Guillermo Carmona Estaba estaba. Guillermo Sí. Carmona, estaba Arturo Somoza, el rector de la universidad. Sí, no estaba- político, digamos. Claro. ¿Piedrefita no Sí. estaba? Estaba Mario Adaro. Mario, Mario con él Adaro, estuvimos, sí. sí. Estaba Eso María es. Eugenia ¿Rito? Ubaldini. No. Sí, bueno, Ubaldini, la directora de Derechos Humanos Derechos de la Humanos, provincia. claro. Sí. No estaba la fórmula. Estaba Belén Álvarez, Las de la Secretaría de fórmulas. Bienestar. No estaban las fórmulas. Pero ni los siquiera amigos la de izquierda. Rodríguez Sano, ¿no? No había. ¿Vieron del no Partido había. Demócrata? No, Se le no. complica La estar en verdad ese que ámbito, ¿no? no vi a No, nadie es del que Partido Rosales tiene Demócrata, espinas. ni de la UCR. Es que Rosales tiene espinas. Sí. ¿Eh? Bueno, no lo vamos a empañar a esto. Sí, no, Yo estoy muy sí, contento, sí, la verdad, sí. que he podido estar aquí y haber dialogado con, como te decía, con algunos compañeros, muchos de ellos que fueron testimonios muy fuertes, muy testimoniales de lo que pasó en esa época. Sí, muy valioso. Yo ¿no? tengo historias de vida compartidas, por ejemplo, con Luz Feingold, Claro. y después el conocimiento con Fernando Ruble, y bueno, y también esta posibilidad de juicio con Eugenio Paris, o sea, muchos compañeros que evidentemente hoy, cuando Eugenio me daba un abrazo después de escuchar la sentencia, levantaba los dedos, el pulgar, y hacíamos una nota para Radio Nacional San Luis y contaba todo lo que significaba, la emoción de lo que se estaba viviendo, ¿no? O ver ahí a la abuela de Mariani, la mamá de Mariani, la verdad que me recordaba épocas de la toma del diario Hoy, por ejemplo, cuando acá en Mendoza hace muchos La años se toma dio del esa diario situación. Hoy. ¿Te acordás cuando Y casi pusieron me- el escenario en la calle y de ahí Estuve hablábamos? ahí y muchos amigos que hice en ese diario, en ese momento casi que me agregaban a la lista de posibles indemnizados, porque estuvimos los 40 días de toma todos los días compartiendo con ellos, así que Pobres. yo era delegado de lo que era la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y desde ese lugar llevamos la solidaridad, así que Muchos compañeros y compañeras cambiaron, obviamente, de Sí. medio, están trabajando. Algunos tuvieron que dejar, pero somos amigos de varios y amigas. Néstor Colombo era un amigo enorme que Colombo, sí, estaba el Coco Yáñez estaba también. Es probable. Estaba Mercedes. Mercedes Fernández. Fernández, Sí. sí, sí. Estaba ¿Quién es más famoso? Liliana Elizondo. Sí. Bueno, varios y La verdad que bueno, que se hayan venido, que te hayas venido de San Luis para compartir, insisto, un día histórico para Mendoza, para la salud de Sí, venimos de con la mi sesión. compañera, Sí. que a la vez también está la productora del Caleidoscopio. Como te decía, hace 12 años que estamos en el aire en esa radio en San Luis, en Radio Universidad, pero también no haber podido aprovechar porque ella tiene otro trabajo, otra actividad, pero
poder también compartir esto. Wences, ¿cómo es esta es una curiosidad que siempre me dio. La radio pública en San Luis es tan comprometida, tan públicamente comprometida. Sí. ¿Cómo es trabajar en un medio, por lo menos desde el punto de vista del Ejecutivo, tan hostil respecto y de casi eso? la única, ¿no? Que denuncia o que hace No sé, yo no contrahegemonía. conozco, pero bueno, esta es la que más se conoce. Pero eso Sí. es lo que cuentan los compañeros. Y te doy dos ejemplos cortitos que quizás le hacen al oyente compartir y entender esto que dice Silvia. Me parece que es eso. Por ejemplo, conferencia de prensa del gobernador Alberto Rodríguez a medios nacionales en exclusiva, a Radio Nacional San Luis no le invitan. El ¿Y si jefe va? de gabinete candidato a gobernador, todavía estamos esperando que en el marco de la campaña electoral nos brinde una entrevista como ha hecho con otros medios. O sea, hay de hecho una censura hacia Radio Nacional por parte del Ejecutivo, más allá de que se llena la boca, de que ellos son muy democráticos, etcétera. Hay un problemita, que quien habla, cada vez que hubo una conferencia de prensa, a pesar que no lo inviten, las preguntas que hacemos se les complica bastante las respuestas o les molesta que uno visibilice temas que ellos no quieren hablar. Porque no vamos a escuchar la conferencia de prensa, a ver qué dijo tal o cual candidato, tal cual funcionario, sino a lo que nosotros consideramos que puede ser de interés de los oyentes, en el caso de la radio, de la audiencia y O curiosidad tuya. Sí. además, por Sí, supuesto. por supuesto. Y hace unos años, si no me acuerdo mal, Wences, ¿te acordás que algo habían sufrido un incendio? Bueno, la planta transmisora, La el planta año transmisora. 2008, en junio del 2008, justamente Radio Nacional, lo que decías vos recién, era la única voz, y eso sí lo dio con mucha autoridad, que visibilizó de todos los ámbitos el conflicto con las entidades rurales, las entidades empresarias, se acuerdan de la resolución 125, pero nosotros hicimos un especial donde teníamos todas las voces, hicimos 2 o 3 entrevistas con el presidente de la Sociedad Rural de San Luis para que expusiera ante el oyente de Radio Nacional cuál era el reclamo, por qué se oponía, pero por supuesto también desde la línea editorial de la radio respaldábamos la decisión de avanzar con lo que en ese momento empezó a ser para mí una de las partes importantes del actual proyecto nacional, que es esto de la redistribución de la riqueza. Con, evidentemente, algunas situaciones que habría que haber debatido un poco más, pero la necesidad que en San Luis, donde el gobernador Alberto Rodríguez Sá, su hermano que era senador nacional, la dirigencia política en su conjunto, en su amplia mayoría, respaldaba a las entidades rurales, a los empresarios, porque hay que poner el nombre y apellido, no era el campo, eran los empresarios del campo, oponiéndose a que, y es más, hoy creo que se están repitiendo varios, y la Federación Agraria, por ejemplo, tiene algunos problemitas, pero justamente el hecho de que la AM de Radio Nacional llegara a toda la provincia con una voz explicando la realidad, porque nosotros hacíamos entrevistas todos los días con funcionarios nacionales, te insisto, con miembros de la entidad empresarial del campo. Personalmente fuimos los 2 días de debate a diputados, cuando se votó la media sanción de diputados de la Nación y después en senadores, donde apareció el voto no positivo de Cobos, estuvimos transmitiendo para Radio Nacional. Estuve esas 2 madrugadas, el de diputado fue a amanecer y quedarse hasta casi el mediodía, que fue cuando se votó, transmitiendo por... Entonces eso molestó mucho al gobierno, que nunca, todavía la directora está esperando algún tipo de explicaciones. Se hizo una exposición ante la Policía Federal, la investigación no ha avanzado, y ante la justicia. Y bueno, pero tiene que ver con eso, el compromiso de la radio pública, de eso, de publicar todo. ¿Te quedas un ratito? Como ¿Sí? ustedes lo ¿Sí? dispongan. Estoy Dale. Dale. Dale, vamos con las noticias y volvemos. Aquí estamos charlando con nuestro compañero y colega Wences Rubio de Radio Nacional San Luis en este día histórico para Mendoza, para Cuyo, como dice él, para el nuevo Cuyo, porque todo es nuevo ahora, ¿viste? Todo es nuevo. Me gustaría también sí. agregar que es un día histórico porque hoy se inauguró la primera parte de un complejo científico y tecnológico. Donde funcionará el CONICET, por ejemplo. El polo científico, una de las partes que va a funcionar allí, uno de los, organismos que funcionará allí en este gran polo científico y tecnológico, que además va a ser compartido con organismos científicos y tecnológicos de otros países y que va a albergar a muchos trabajadores y trabajadoras de la ciencia que son fundamentales para esta etapa del país, porque es una etapa de crecimiento y se necesita
no solamente materia gris, como se decía en mis épocas, sino también vocación, Una no decisión política, política. digo, Pero es una vocación de los científicos y las sí. científicas para ponerle al Sí, país. sí. Sí, hay como, También es una, digamos, son nuevas generaciones. digamos, también es vocación política, no política entendida claro, partidariamente, pero digamos, de política de Estado. De Digamos. ponerse la camiseta. Claro, exactamente. Pero Después también hay lo- una política del gobierno nacional, Sí, ¿no? sí. Me pareció bueno porque Darle importancia a la estábamos ciencia, a la hablando con el tecnología. compañero que, Sí. bueno, que todas las novedades que hay en este país, no hace falta que haya un gobernador de otro país para que nos Sí. venga a comentar cómo es que se hace. Y el se van a gobernador hacer de- casas mejores, tal vez gracias a muchos inventos, si me permite el término, que se van a sacar precisamente de estos personajes. La verdad que son tiene tanto nuestros que ver con la política, como decía, porque uno apenas empezaste a hablar de la cuestión tecnológica y haciendo referencia a esta información, se me cruzaron inmediatamente dos imágenes, ¿no? Una, la actual publicidad que se está realizando en la campaña electoral, que delante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, planteando claramente esa recuperación, donde aparece una Cecilia. científica Cecilia Mendive, sí. contando su propia historia. Y también eso de cuando hubo uno de los emblemas de las políticas neoliberales, a los cuales Rodríguez apoya, como era Cavallo lavando a los científicos, mandándolo a lavar los platos, ¿no? Digo, parte de O la las historia. sillas que se rompían porque eran argentinas. ¿te Claro, acordás? pero justamente el tema de las viviendas, el tema de esto, tanto tiene que ver como Rodríguez Sá, que aplaudió y llevó adelante en San Luis las políticas neoliberales, y digo, fue una de las primeras provincias que, por ejemplo, avanzó con la jubilación privada. Adolfo Rodríguez Sá, cuando era gobernador en ese momento, mostraba con orgullo que era el primero que había adherido a la FJP. Del banco que después privatizó justamente también para poder hacer el negocio que significaron la privatización de las jubilaciones. O sea que fue muy parecido al gobernador que nosotros teníamos en esa etapa y a los políticos y políticas que teníamos en esa etapa, que Siguana, o sea, adherían Pero- inmediatamente a Pero, las Güences, políticas neoliberales. supongo que cualquiera de las y los oyentes que está escuchando diría, el tipo gana con el 70% de los votos. ¿Por No qué? tanto, pero sí, Bueno. en un momento ganó con ese porcentaje ponele, también. Pero está bien. hay una realidad, Sí. va por 4 años más su política en San Luis, porque el actual candidato a gobernador, Poggi, por primera vez no es un Rodríguez Sá en la fórmula, pero desde el año 83 a esta parte ganaron todas las elecciones, Sí. y es una realidad incontrastable y tiene que ver con 2 o 3 aspectos de lo peor de la política, pero que en primer lugar el tema del clientelismo, el roba pero hace, pero también con un atraso estructural de San Luis, que hay que entenderlo, porque la promoción industrial, lo cual Rodríguez aprovechó, en el estricto sentido del término. Sí, esto que explicabas el otro día por teléfono. Claro, te acuerdas que hablábamos Sí. de cómo el enriquecimiento ilícito que ellos generaron, pero a la vez esta connivencia con los empresarios y cierto guiño a nivel de los gobiernos nacionales de entonces de que no se controlara qué pasaba con la fábrica con rueditas, porque fue una realidad. Si bien para un San Luis atrasado, casi semifeudal desde el punto de vista estructural de la producción, generar capitalismo en las fábricas, que generó justamente empleo, desde Mendoza, La Pampa, misma Córdoba. Capitalismo se galpónico. iba. Claro, Sí, sería. pero que generaron cierta cantidad de empleo. Entonces, de un San Luis en ese momento, qué sé yo, alrededor de 150.000 habitantes, al último censo, al actual de San Luis con más de 400.000 habitantes, mucho tuvo que ver eso, y había un problema de falta de vivienda enorme. Un alquiler en San Luis en ese momento era imposible de pagar por un asalariado. Ellos tuvieron que dar respuesta inmediata. Vinieron los créditos del FONAVI, que había, Fondo Nacional de la Vivienda, y empezaron los problemas de San Luis con los distintos gobiernos nacionales porque no rendían cuenta de la plata que llegaba para hacer vivienda. Pero nadie va a negar que Adolfo Rodríguez hizo 50.000 viviendas en los primeros 4 años de mandato, o sea, 16 años. A partir de allí, evidentemente, se fue generando todo esto del clientelismo, de que el Adolfo me dio la casa, el trabajo, poco más, todo dependía de ellos. Y entonces eso de Roba Pero Hace fue un emblema en San Luis. Yo me acuerdo cuando viajaba, yo vivía en Mendoza en esa época, viajaba porque tenía familia en San Luis, había un puente, el puente derivador que une la ruta de San Juan con la de Mendoza, y había una pintada muy grande, muy cerca de una de las propiedades de uno de los principales cómplices en esto del enriquecimiento ilícito de los Rodríguez Sá, que es Cernese, que fue cuando los 7 días del Adolfo fue titular de la CIDE,
Cernese se estaba haciendo una casa bastante ostentosa, ¿no? Y el puente decía, al nuevo San Luis lo construimos entre todos. La casa de Cernese también. Al nuevo San Luis lo construimos entre todos. Es un eslogan del gobierno. La casa de Cernese también. Y la de los Adolfos, la casa del perdón de Rodríguez también. También la construyen. Y ni hablemos de la promoción industrial, que fue un negocio justamente interesante, que al final no El de hicieron Falco. nada. Es el Pero- capitalismo con ruedita, como decía él. Pero digo, ¿hay alternativas políticas en San Y el Luis? problema es ese, ¿no? Que si eso lo pudieron hacer, tuvo que ver con la complicidad, en primer lugar, de lo que era un partido histórico a nivel país y también en San Luis como la UCR. El radicalismo terminó un sector de la oposición transando con los Rodríguez Sá. Pero hubo un hecho que vos sé que me lo recuerdan siempre, cuando yo planteo, si vos no te olvides nunca, que Trócoli vino a San Luis cuando Rodríguez Sá había desalojado, por orden de la policía de la provincia de San Luis, había sacado a garrotazos a los legisladores, año 85. Estaba, la intervención era, porque se había Estaba ya a punto. Estaba ahí. Bueno, fue Trócoli en persona a Trócoli negociar era con ministro del Interior. a negociar en persona. ¿Saben qué negoció? El voto para la ley que en el Senado se empezaba a debatir sobre la democracia sindical. La ley de Muchi. flexibilización. No. Muchi, la la de ley Muchi. en el año Muchi, 86, Muchi. Muchi, que era ministro de Trabajo. Sí. Ajá. Eso le permitió a los Rodríguez Sá No tener inmediatamente plantear la reelección indefinida. Y fue, el radicalismo se la vota. Y ahí empezó. Estaría bueno que refresques unos datos que nos diste el otro día telefónicamente. Me parece porque, bueno, esto lo que vos explicás es de la salida de la dictadura, Sí, estamos la hablando. necesidad de vivienda, porque los alquileres eran inalcanzables. Hacías referencia a una déficit habitacional en la ciudad de San Luis del 2007 que rondaba entre los 12 y 13.000 Sí. unidades habitacionales, sería, ¿no? Y nos contabas de la entrega el año pasado de 200 y pico. El déficit habitacional es provincial. Sí. Y el propio jefe de gabinete, lo que hablábamos recién, de que no nos invitan, fue justamente en una conferencia de prensa, le pregunté, cuando él anunció que había un plan de viviendas, en el 2009, sobre terrenos, un matrimonio y una casa, que ahora han vuelto a reflotar, pero hay déficit habitacional. No. Esto es una política de Estado del gobierno hace mucho tiempo, no es porque haya déficit habitacional. Le decimos, de la oposición están planteando. Bueno, en el 2007, justamente, como parte de la campaña de Alicia Leme para recuperar los Rodríguez a la intendencia que habían perdido, en la campaña electoral se planteó esto de una inscripción para acceder a vivienda. Entonces, el relevamiento de esa inscripción dio 12.500 familias de la ciudad de San Luis. Y en la provincia, el estimativo en la actualidad que se está haciendo alrededor de 20.000 viviendas, que evidentemente en una provincia de 400.000 habitantes, una provincia que el propio gobernador hace campaña diciendo en el país que hizo su gestión desde hace 28 años, hicieron 55.000 viviendas, si el déficit habitacional es de 20.000, hace evidentemente que haya caído todo lo que fue la obra pública de construcción de viviendas sociales que en muchos casos dejaron de ser sociales para ser de fin de semana para los amigos del poder, en muchos casos. En otros, los empresarios corruptos con los funcionarios del gobierno hicieron viviendas, muchas de ellas que, por ejemplo, tuvieron que cancelar un barrio entero, súbitas se llamaban, porque eran de paneles de lata, y las entregaron como viviendas sociales. Estaban tan mal hechas, tan mala la calidad y tan nada de control por parte del Estado. Pobres, digamos. Sí, a ver, ¿sabes? Me dijeron en un momento algo que a mí me dolió. Viste que Rodríguez dice en San Luis no hay villas. No hay Villa Miseria, dice Rodríguez en la campaña electoral, cuando él hace una entrevista. Sí. Y si uno ve algunos barrios de San Luis, donde hay plástico, cartón, donde hace una semana fue el candidato gobernador del oficialismo con la candidata intendenta, el barrio de Perón, anexo 5, donde no tiene servicios, está a 5 o 10 minutos del centro, no estamos hablando de algo perdido en el ruralismo, y en esa zona fueron a prometer la urbanización, plena campaña electoral, y Alicia Leme, que es lo que le dice la oposición, oiga, usted en el 2007 dijo que iba a dar solución habitacional, se inscribieron 12.000 y solamente negó 212 viviendas en 3 años y medio de gestión, complica bastante que se le crea.
pero ellos corren con esa ventaja, que también hay que tener en cuenta lo que decía Claro. recién, vienen de que ellos, la casa me la dio a Adolfo, y eso pega. Entonces la No, gente y- le vuelve a dar y un se voto queda Y de con además la confianza. que, promesa. además que construyen todo para los que pasamos por San Luis, que vamos Ah, a bueno, porque sí. San Luis es un lugar de paso para Sí. ir, qué sé yo, a Córdoba, a Buenos Aires. Córdoba, Mendoza, Buenos Aires. Está todo Sí, bueno, hecho alrededor para de la que los ruta. que pasamos veamos Bueno, vos ves las la legislatura, construcciones. Claro, la legislatura. Y la casa de gobierno, esa es la casa, Sí, la pirámide. Después de la legislatura está la pirámide de la Esa casa de pirámide, gobierno. ¿cuánto costó? Porque una cosa Y impresionante. aproximadamente 12 millones de pesos. Ellos dijeron que habían salido 4. Hay datos que hablan de 12 millones, porque evidentemente vos sabés que en la obra pública en San Luis, una parte para el material, otra parte para pagarla, otra parte para que gane el empresario, y la otra parte queda para el gobierno que contrató al empresario y se reparten las ganancias no santas. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién construye las viviendas? O sea, En otra época eran empresarios privados. ujú. Que hicieron muy buenos negocios la mano de Rodríguez. Entonces ahora usted acaba de haber escuchado hablar de SAPEM, San Luis, en San Carlos, el asfalto que anduvo el intendente de San Carlos, que hizo el primer intendente que hace convenio con San Luis hace 2 años. San Carlos para de acá, asfaltar- Mendoza. San Carlos de Sí, Mendoza, Difonso hizo un convenio con Rodríguez A, con SAPEM San Luis, que es una entidad mixta donde hay participación del Estado. El presidente de SAPEM es el actual diputado nacional Alberto Pérez por San Luis, que fue ministro de Hacienda. O sea, siempre están los mismos, se reciclan porque conocen todos los números. Entonces hay que armar algo que no se le vaya a descoser alguna costura con alguno que no esté acomodado a esto. O sea, todos tienen el poto sucio, como se dice acá. Bueno, eso lo dijo usted. Le puedo dar muchos elementos para corroborar No, eso, pero digo, pero es porque- así. Como porque para 74 metros te van a dar. armar esta cadena Sí, y que nadie saque los pies Y del plato. fíjate vos que hay una situación, por ejemplo, de cuando se investigó el patrimonio. Rodríguez ya siempre dice que me investiguen. La justicia ya me investigó, me sobreselló. A la ¿Qué justicia, justicia? menemista. Claro. Sabemos que en el país, hay una situación muy concreta con la justicia que evidentemente no siempre terminan. Bueno, digo, Mireille y Romano no solamente existieron en Mendoza. Hay muchos que deberían estar dando explicaciones de cuál es la situación que tienen. Y bueno, en San Luis se da esa situación. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho, yo siempre hago la comparación, no sé si el otro día con ustedes la hice. Cuando apareció el riojano de patillas muy Sí, sí, patriota, a mí muy Muy emblemático, Facundo Quiroga. muy Facundo Quiroga, Sí, muchos a se mí me hace acordar entusiasmaron, a mí. y ya Sí, sí, viene sí, ya la revolución productiva, el salariazo, Sí, sí, sí. y destruyó el país. Bueno, no crean que Rodríguez es muy distinto, por más que venda un San Luis donde hay obra pública, faraónica, pero están los empleados públicos con distintas situaciones y también con todo el tema lo que tiene que ver con, por ejemplo, el salario familiar en San Luis no es lo que cobra el resto del país. Sabemos que hay salario diferenciado, salario por Sí, hijo, sí. depende del sueldo. Bueno, pero en San Luis de entrada el empleado público no cobra, sino que se quedó en 180 pesos. Antes era mucho mayor la diferencia. Si a eso le agregamos de que el plan de asignación universal que ha generado el gobierno nacional para los hijos desocupados en San Luis, hay que firmar un certificado de pobreza para demostrar Acceder. que no hay otro plan social. Ese cruce se hace con el ANSES en todo el país. En San Luis no se permite hacer, porque sería transparentar al país que Claro. ese 1,5% de desocupación que dice Rodríguez A que existe, se traspolaría directamente al 23% real que hay, porque entre plan de inclusión social, planes sociales nacionales y asignación universal por hijo, fundamental 12.000, que hacen que 38.000, 40.000 familias de San Luis dependan de la asignación universal. O sea, eso de pleno empleo, sin Mentira. desocupación, etcétera. Bueno, Bueno, eh, alguna vez tendrá que sincerarse la Sí. Y situación. se va a sincerar y también algo a apuntar para ir redondeando. La oposición política partidaria de San Luis también tiene mucha responsabilidad claro, de que para que los Rodríguez A, no haya alternativa. claro, Para que no haya alternativa. Exactamente. Claro. eso también es parte del debate del pueblo sanluiseño con la dirigencia, pero evidentemente cuesta que empiece a eso modificarse. Por eso fue la única provincia donde perdió el proyecto nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que ahí es mucha responsabilidad de Rodríguez A de cómo han gestionado la provincia, pero también De la oposición. muchos dirigentes, lo digo, me hago cargo, muchos dirigentes que dicen estar de acuerdo con el gobierno nacional
hace 2 años atrás escondían a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner en San Luis. Eso también es parte de la realidad puntana, ¿no? Llevará un tiempo. Sí, ojalá. Gracias Muchísimas por... gracias. Y yo agradecerle a ustedes, sobre todo haber podido compartir aquí en Mendoza esta jornada histórica por verdad, justicia. Y le dejo esta perlita final. Alberto Rodríguez Sá firmó una carta dirigida a Macera en el año 78 denunciando militantes populares. Uno de ellos era ministro de gobierno de Elías Adre, gobernador peronista del 73 al 76, que está desaparecido. Lo denunciaba por ser cómplice y ser parte de la subversión económica que mantenía la subversión apátrida del año 78, firmada por Alberto Rodríguez Sá a Macera. No serio. Ese, Bueno, no es un cómplice de la dictadura, Alberto Rodríguez Sá. fue parte. Es la dictadura. Eso sería. Gracias por la información. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Y un Buen saludo viaje a la vuelta. todos. ¿Cuándo volvés? Enseguida, por Bueno. me están llamando ya. Bueno, saludos a las productoras. Sí. A su productora. Espectacular. Chao. Bueno, gracias a seguimos en ustedes. contacto. Por Bueno. supuesto, Gracias. cuando ustedes quieran y me cuentan allá lo de Mendoza también. Dale. Algunas cositas. Bueno, cuando quieras. Sí, No, sí. Aquí estamos. Gracias.